Bienvenidos a Musas Inspire, el podcast del liderazgo femenino. Aquí exploraremos historias de mujeres que saben que su mayor obra de arte es su propia vida y que viven en consecuencia con esto. Compartirán su sabiduría interior, sus caminos de amor propio, sanación y transformación, su propio aprendizaje y sus vidas auténticas y alineadas para que todas podamos emerger a abrazar nuestro verdadero liderazgo femenino. Soy Alejandra Torres, creadora de Musas, y desde aquí estaré entrevistando a mujeres que realmente inspiran, que han sido reconocidas por sus cualidades de liderazgo, han podido equilibrar sus vidas y han realmente emprendido proyectos que nacen del corazón y que generan gran impacto en su entorno. Mi misión es que las mujeres podamos sentirnos en comunidad, no tan solas, rodeadas de otras mujeres y todas elevarnos para atrevernos a cambiar paradigmas y a transformar el mundo hacia un mundo más equitativo, compasivo y sostenible. Gracias por estar aquí y bienvenidos a un nuevo episodio de Musas Inspire. Hola y bienvenidos al podcast de Musas Inspire número 29, bajo nuestro aspecto de vida auténticas y expresivas. En esta oportunidad nos acompaña Paola Avilán. A Paola la conozco hace años en el mundo ambiental. Es bióloga muy reconocida en proyectos de cooperación internacional, pero en su vida hizo un giro importante. Se salió de ese sector y de ese mundo y se convirtió en coach ontológica. También creó, junto con su esposo, un proyecto de sanación llamado Somos Par. Su propósito es acompañar a hombres y mujeres en el descubrimiento de su poder personal desde la conquista absoluta de su adultez, crear conversaciones colaborativas y generar más conciencia. Sus redes sociales son Pao Avilán, en LinkedIn como Paola Avilán y en Instagram su empresa somospar.com. Gracias por escucharnos y sintonizarse a otro episodio de Musas Inspire. Bueno, Paola, realmente me encanta tener este espacio contigo. Me has parecido una mujer muy interesante, con una trayectoria muy diversa, muy multifacética. Quería entonces entrar contigo a que habláramos de este aspecto de ser auténticas y expresivas. Cuéntanos cómo vives ese aspecto en tu día a día, en tu trabajo, en tus procesos. ¿Cómo encontraste esa autenticidad? Bueno, mira, para mí este tema de ser auténtico y expresivo lo uno directamente con un tema que para mí ha sido muy profundo y muy trabajado en términos muy personales, que tiene que ver con la dignidad, que tiene que ver con quién soy yo no solamente en mi identidad de cómo me ven los otros, sino quién soy yo en todo mi ser, cómo me siento en cada momento de mi vida, cuáles son mis emociones, en dónde conecto, con qué conecto, sí, como todo esto que me define como ser humano y que me permite, en efecto, así sea redundante, como estar siendo auténtica en el fluir de la vida. Es decir, la autenticidad no es como que soy auténtica cuando sonrío. No, puede que hoy sonría y mañana esté llorando en una profunda tristeza porque tuve una gran pérdida, qué sé yo. Y eso para mí representa esa autenticidad, poder expresarme, y ahí las uno, poder expresarme en el convivir, en el presente de cada momento, poder saber identificarme en dónde estoy conmigo y con mis relaciones, y desde ahí puedo ser auténtica. Claro, llegar a esto, que es como tu segunda pregunta aquí, ¿cómo llegué a esto? Ha sido un proceso tal vez de toda la vida, porque
porque uno todo el tiempo va creyendo que está siendo auténtico. Yo creo que partimos de que yo estoy siendo yo, o de que estos son mis gustos, o de que esto es lo que yo quiero, o de que aquí es donde estoy feliz. Pero como uno va cambiando, como seres vivos que somos, vamos cambiando y vamos evolucionando, y la Paola de hoy no se parece en nada a la Paola de hace 10 años o la Paola de hace 5. Sí, hay cosas en mi vida, por ejemplo, que yo decía que yo nunca iba a tener hijos, por ejemplo, y yo lo dije por muchos años de mi vida, hasta que conocí a mi esposo. Entonces, en ese momento era auténtica diciendo lo que decía y estaba convencida de eso, pero a medida que la vida fue cambiando y que fui fluyendo con ese cambio y que me fui volviendo a reconocer, y en ese volverme a reconocer cada vez voy encontrando no solo esos puntos de quién soy, de dignidad para ser auténtica, sino además en dónde puedo ir cambiando, en dónde puedo ir evolucionando, en dónde me voy adaptando a lo que pasa en la vida. Entonces, desde ahí creo que está, y ahí empiezo a entrar un poco en lo biológico, y es en esa capacidad de adaptarnos, en esa capacidad de irnos moviendo con la vida. No es yo soy así como si fuera estático, sino yo soy lo que necesito ser hoy. Sí, y ahí me gusta mucho tu historia de cómo pasaste de ser bióloga a coach ontológica, ¿no? Desde la ciencia hacia una mirada más sistémica, hacia una mirada de aprendizaje, de sanación, una mirada más holística. Cuéntanos eso, me interesa mucho porque desde el liderazgo femenino que miramos en Musas, en Academia Musas, es esa mirada de que el liderazgo femenino trae esa mirada más holística y sistémica. ¿Cómo fue ese camino? Y cuéntanos, porque creo que para muchos les puede inspirar esa historia. Bueno, ese camino ha sido precioso, la verdad. Yo ahora veo tanto la biología como el coaching y digo, hay algo que yo venía a sanar con la vida, porque todo tiene que ver con la vida. La biología es el estudio de la vida y el coaching es el acompañamiento a vivir. Así que ahí hay un link grandísimo que yo por supuesto no había visto antes, es decir, yo lo vine a ver hace poco realmente, hace por ahí unos 2 años, y yo llevo en este camino ya muchos años, pero digamos que el tránsito estuvo básicamente en esto que tú mencionas de lo sistémico, es decir, yo arranco a estudiar biología hace ya muchos años, con con la idea de trabajar cosas genéticas, es decir, como de ver qué es lo que pasa con las enfermedades genéticas, como que con lo que uno hereda, ¿sí? Pero en este momento estoy hablando de verdad de hace muchos años sin tener ninguna idea del coaching ni del ser. Yo lo veía desde la ciencia, ¿no? Desde cómo los genes traen un poco de información básico. Y entro a estudiar y me fui metiendo mucho en la genética, trabajé por muchos años estudiando la carrera en la genética y algún día entendí que esto era un pedacito muy chiquito del mundo de la vida. Y entonces ahí empecé a ver el mundo mucho más amplio y empecé a tener una mirada mucho más sistémica. Y de hecho tenía discusiones bien interesantes con compañeros en donde se enfocaban en una especie. Entonces, no sé, los ornitólogos que se enfocan solo en las aves. Yo por un momento de mi vida fui herpetóloga, es que me enfocaba en anfibios y reptiles. Bueno, tú lo sabes porque tú viviste en este mundo también un tiempo, ¿no? Y cuando Sí. empecé a ver esto como tan chiquito, dije, no puede ser. Es decir, yo siempre he tenido como un llamado ancestral quizá, que es parte también de todo mi entrenamiento, por el sistema, por ver el todo más que las partes.
Entonces yo decía, no puede ser tan chiquito. Yo empecé a trabajar en herpetofauna, en áreas protegidas y empecé a hacer algunas cosas que tenían que ver ya en relación con el hombre. Entonces, por ejemplo, yo iba a salidas de campo en donde yo tenía que trabajar desde la fauna, pero veía como la gente en Colombia, porque todo esto fue acá, se moría de hambre literal, ¿no? No tenían comida y había unas políticas ambientales, unas cosas por las que yo trabajaba, en donde, en Ujú. donde les decíamos, no puedes matar a las serpientes o no puedes tener el ganado aquí porque esto contamina el ecosistema. Y cuando yo conversaba con ellos me daba cuenta que yo los estaba vulnerando a ellos. Entonces estos fueron choques muy impresionantes, muy, muy grandes, en donde yo decía, estamos viendo un pedacito muy chiquito y no nos estamos dando cuenta de cómo funciona todo. Esto no tiene sentido. Y luego yo seguí estudiando, hice maestrías en gestión ambiental, hice muchos estudios y muchas cosas en temas de conservación y de medio ambiente. Y trabajando, no sé si puedo decir nombres de instituciones aquí, Sí, sí, no importa. adelante. Ajá, Trabajando en el Instituto Humboldt, alguna ajá. vez tuve allí un cargo bien interesante. Yo coordinaba todos los proyectos de cooperación y demás. Y, y todos los proyectos, es una crítica que he tenido toda la vida y la sigo teniendo, que tú conoces muy bien seguramente, y es que nos enfocamos en el resultado como un indicador, como si el todo no existiera, como en un pedacito, como si el todo no existiera. Entonces yo empecé a crear proyectos que tuvieran que ver con el todo, ¿no? Entonces de allí parte una gestión mucho más integral y era la misma época en que empezamos a hablar de servicios ecosistémicos y demás. Y pareciera que no estuviera relacionado, pero para mí estaba completamente relacionado porque llegó un punto en que yo no quería enfocarme solamente en lo técnico de lo ambiental, en el agua, la deforestación, en el ecosistema, sino en cómo nosotros como seres humanos tenemos una relación con todo eso y cómo desde esa relación vivimos. Cómo vivimos no solo con el agua o con el ganado o con lo que comemos, sino también con el otro y también con mi hijo, y desde allí yo me relaciono con todo. Entonces yo dije, lo estamos haciendo mal, o al menos lo he venido haciendo al revés. Mi objeto de estudio no tiene por qué ser la naturaleza per se, sino, sino quien usa la naturaleza, que somos nosotros como seres humanos. ¿Desde dónde usamos la naturaleza? Además, debo decirlo, en el Humboldt yo trabajaba con gente muy, muy preparada, pero con un mundo emocional muy destruido. Entonces yo veía esa incoherencia, yo decía, pero si estamos trabajando por el bienestar humano, pero no somos buenas personas, es decir, esta gente es arrogante, esta gente es grosera y estamos queriendo trabajar por un bienestar en el mundo, no estamos siendo coherentes. Yo veía una ruptura ahí en la coherencia. Entonces yo Mm. dije, tenemos que irnos por otro lado. Y no pretendí que el resto del mundo se fuera por otro lado, me fui yo al coaching. Entonces yo Ajá. salgo del Instituto Humboldt y digo, mejor me voy a hacer coaching. Y empecé a estudiar todo este mundo para meterme por el otro lado. No, interesante, Paola, porque yo creo que yo no sé si coincidimos, porque yo trabajé desde el Banco Mundial en varios proyectos como el GEF para áreas protegidas de la biodiversidad para las montañas, el GEF y varios proyectos GEF con el Instituto Humboldt. Íbamos a a las misiones en el eje cafetero para hacerle seguimiento a los planes de manejo de los parques nacionales y también otro proyecto de ganadería silvopastoril en el cual el Humboldt no estuvo tan directamente relacionado, pero sí, claro, estuve mucho en ese mundo también y te entiendo y también me sentí así. Y yo creo que también por eso yo también empecé a cuestionar en el mundo ambiental, que supuestamente era el que cuidaba y velaba por el todo y por lo sistémico, pero los estilos de liderazgo ahí eran bastante hacia lo racional, hacia lo masculino,
y eran liderazgos, había una incoherencia ahí, ¿cierto? Entonces me encanta coincidir contigo en esa búsqueda, en ese darnos cuenta de que en esos mundos que digamos, debería uno estar buscando más o menos esa mirada sistémica de Ujú, sanación, de que es una mirada regenerativa, las incoherencias que uno encuentra ahí. tal cual. Entonces, sí, qué interesante y me parece súper inspirador ese camino tuyo y tuviste mucha valentía de dejar seguramente un cargo muy cómodo y como el ego, donde uno tiene como el cargo y el reconocimiento Ujú, ujú. en un sector, digamos, que no es fácil entrar, digamos, habías llegado a un lugar de mucho liderazgo ahí y fue como volver a empezar, ¿no? Fue como para ti un nuevo comienzo. Desde ahí entonces empezaste a gestar tu proyecto Somos Par. Cuéntanos un poco más de ese proyecto. Bueno, ese fue un camino ya un poco después, digamos que ahí arranqué con todo esto. Y ahí solo me fui como por esta búsqueda hacia el mundo más, esto que dices, más de adentro, más lo femenino, más, menos masculino, ¿no? Entonces Ujú, empecé toda esta búsqueda y la verdad fue duro porque yo no sabía cómo articular esto que dices, fue un tiempo de varios años. Hoy en día yo recibo clientes que me dicen, pero ¿cómo hago para empezar de una vez? Yo les digo, es que pues la vida no funciona así. ¿No? La vida no funciona de una vez, todo se hace por procesos, o sea, si miramos el frailejón, qué sé yo, si miramos lo que sea, todo funciona en procesos, yo no sé por qué tenemos la loca pretensión humana de que todo aparece de la noche a la mañana si nadie nació de la noche a la mañana. ¿Por qué te cuento esto? Porque fue un proceso súper largo, digo yo súper largo porque hubo momentos difíciles y otros completamente maravillosos. Entonces yo seguí estudiando el coaching ontológico, toda la mirada sistémica también, de las constelaciones, también me entrené desde allí con un entrenador argentino, hice como muchas cosas. Y en este camino, tengo que mencionarlo, mi esposo también sale de todo su mundo racional, digamos, y se ujú. mete también en este mundo del crecimiento personal y de este descubrimiento. Y aunque nos conocimos cada uno en su otra profesión y en sus cosas, nos volvimos como a juntar en esto eh, y empezamos a trabajar juntos, él desde las constelaciones y yo desde todo este mundo. Yo luego termino incluso estudiando con Humberto Maturana como para volver a estudiar biología y darle como todo este sentido sistémico y Wow. orgánico a la vida. Ajá. Y allí, más o menos como en pandemia, hace unos 2 años tal vez, empezamos con mi esposo a unir, a integrar todo lo que él ha visto. Él trabaja en educación experiencial, en constelaciones familiares, y yo toda esta biología y todo este coaching, el mundo emocional, mi capacidad para conversar con la gente, que pienso que es una gran habilidad que yo tengo, y decidimos juntarlas en el momento de la pandemia para ponerla al servicio del mundo. Además que lo necesitaba el mundo en ese momento, dijimos como, bueno, qué interesante porque puede que aquí haya algo que podemos darle al mundo juntos. Y ahí empezamos a trabajar juntos y ya Ujú. como que la gente nos empezó a conocer juntos y la verdad es que nos fue bastante bien. Y de ahí sale Somos Par, porque lo hacíamos muy como escueto, muy como informal, como que lo llamaban a él y él decía, ay, voy con mi esposa porque ella le mete el coaching, o porque ella le mete la biología, o no sé qué, y así como que jugábamos. Pero el año pasado dijimos como pongámosle de seriedad a este asunto, porque este es un asunto bien lindo, y Ajá. a la gente le genera muchísimo valor encontrar como Wow. esta integración, porque desde las constelaciones y toda la mirada que él hace, hacemos pues mucho movimiento y yo acompaño el sostener ese movimiento desde el coaching, desde el cuerpo, desde lo que somos como seres biológicos. Entonces me fui a lo más eh, pequeño pero sistémico que somos nosotros mismos como individuos. Entonces, ¿cómo funcionamos biológicamente? ¿Cómo funcionamos como seres humanos? Y eso es lo que nos permite movernos. Entonces, este Somos Par.
Y desde ahí tenemos procesos que hacemos con la gente en términos personales y empresariales, que ha sido precioso, porque es eso que tú dices de como de otra conciencia, Ujú, ¿no? De sí, estas empresas que tienen en una las conciencia, organizaciones. sí, totalmente. Eso Ay, somos para. wow, Paola, qué interesante. Ahí también comparto que yo estudié constelaciones, un diplomado de 2 años. No me terminé graduando, pero sí lo estudié bastante intensivamente. Y en Musas usamos esa herramienta con las mujeres que hacen nuestros retiros y nuestros procesos más profundos. Creo mucho en las constelaciones familiares, las he visto en muchas formas, ¿no? Tanto personales como familiares, organizacionales, sistémicas. Y es una mirada que creo que se necesita tanto, tenemos tanto que sanar ahí en esas dinámicas que no nos damos cuenta de nuestra relación familiar, nuestra relación con nuestro entorno, con cualquier grupo. Eh, Súper sanador y también entiendo un poco, resueno mucho con lo que dices que el ejercicio de la constelación hay que acompañarlo con un trabajo detrás, con un acompañamiento, porque claro, en el momento de la constelación se mueven muchísimas cosas y a veces cuesta cómo integrarlas, cómo entenderlas y poderlas ya como convertir en una nueva mirada hacia la vida, ¿no? En nuevas acciones, en nuevas Ujú. decisiones. Em, pero me parece súper, súper sanador lo que están ofreciendo y esa complementariedad entre lo femenino y masculino es también muy bonito. Ojalá muchas personas vayan a nutrirse de esa visión. Desde ahí, entonces, ¿cómo dirías, cómo relacionas este nuevo proyecto de vida para ti? Porque tú cambiaste de vida por completo y con tu esposo. Son un ejemplo de ese cambio, de esa resiliencia, de esa reinvención que se da en la biología. Em, ¿Qué dirías? ¿Cómo te sientes hoy en día? O sea, ¿cómo te expresas auténticamente en este nuevo lugar? ¿Cómo sientes que eres como tu plena expresión? ¿Y cómo nutres ese camino? ¿Qué prácticas diarias o rituales haces para siempre estar conectada ahí en esa esencia? Mira, voy a empezar a responderte de atrás para adelante. Justo antes de entrar aquí a la conversación contigo, me puse a bailar por todo el apartamento, y a brincar, porque esto tiene que ver con la respuesta y es que desde nosotros como seres biológicos que somos, desde Ujú. nosotros está la capacidad de transformarnos y de hacer en cada movimiento, y cuando digo movimiento no tiene que ver con que brinque o con que no, o sea, la quietud también tiene movimiento, entonces en cada movimiento vamos transformándonos y en cada movimiento con otro vamos transformándonos. Y creo que ahí está como mis prácticas, mis rituales. Yo no soy de que salgo y hago 2 horas de ejercicio, para nada, esa no soy yo, pero sí soy de las que escucho mi biología, es decir, tanto mi cuerpo como mi mundo emocional, mi lenguaje, para poder ser consciente de qué es lo que hoy requiero, porque como te decía al inicio, no es lo mismo lo que requiero hoy a lo que voy a requerir mañana, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hoy estoy en un mood como muy tranquila, como muy serena y necesitaba activarme mucho más, necesito cambiar de emoción. Todo el mundo dice, ay, yo quiero estar serena. Yo decía, esta mañana yo dije, no, yo no quiero estar tan serena, ¿no? Yo necesito Ujú. estar un poco más en el entusiasmo, incluso si pudiera llegar un poco más a la euforia para poder tener el equilibrio. Esas son mis prácticas diarias, poder identificarme yo, poder darme cuenta si estoy en la tristeza, que me tiene en la tristeza, dónde está la pérdida que me trajo a la tristeza, dónde está ese, esa integración, creo que lo mío es la integración, esa integración entre cuerpo, emoción, lenguaje, espíritu, que me tiene hoy en donde estoy y ver si ese donde estoy me lleva a donde quiero ir hoy, porque a veces sí, a veces no. A veces la tristeza lo lleva a uno donde uno
necesita ir, o a veces la rabia, o a veces la serenidad, o a veces necesito como hoy un poco más de entusiasmo porque lo que voy a hacer no es tan pausado y necesito moverme mucho más. Y de acuerdo a eso, uso mi biología, porque yo lo decía en uno de los videos de auténticas y expresivas, y es que Ahí está. a veces no nos damos cuenta o no sabemos que nosotros mismos como seres biológicos está la capacidad transformadora. Entonces lo importante es poderla utilizar. O sea, yo lo que Ujú. me resulte bonito o feo ha sido producto de mí misma. Entonces, es poder hacerme responsable de eso y darme cuenta que a partir de ahí puedo hacerlo. Ahí me lo vivo hoy en día. A veces me sorprendo yo misma en un estado de pausa que digo, ¿qué estoy haciendo? Ujú. Y eso me resulta auténtico para mí porque no estoy haciendo lo que me trae una grabación, lo que me trae un deber ser. Muchas veces, por ejemplo, recibo llamadas, mensajes de amigos de esta época de gestión ambiental. Y, Pau, necesitamos evaluar un proyecto del Banco Mundial, ayúdanos, tú que eres la dura. Yo les digo, no, yo les ayudo a crear las conversaciones. Si quieren, les ayudo a crear las conversaciones, a asumir el diálogo, a, a conversar, a abrir un espacio de amor en donde todos nos podamos escuchar. Pero yo no voy a generar los indicadores. Yo no me voy a quedar casada con Ujú. eso. Si te sirvo, divino. Pero si no te sirvo, no soy yo ya. Y eso es para mí el ser auténtica, poder saber, poder poner ese límite, en dónde Ujú. sí, en dónde no voy. Y eso en todo en la vida, con mi mamá, con mis hermanos, con los niños, con mi esposo, con las conferencias, qué sé yo, eso. Sí. Y desde Wow, me ahí uno se encanta esa, expresa. sí, lo que hablas de autenticidad y límites y cómo están acompañados. Muchas veces he visto muchas mujeres con quienes hacemos nuestros programas. Nos cuesta poner límites a las mujeres, nos enseñan que tenemos que ser las salvadoras de todo el mundo, darle todo a todos menos a nosotras mismas, nos ponemos como de últimas en esa lista eterna de tareas. em, y creo que saber poner límites es lo más amoroso con los demás también, porque pues solo vamos a entregar lo que es verdadero en nosotras cuando estamos llenas para dar, no desde un lugar de sobrecarga, ¿sí? Em, ¿Tú cómo aproximas una sesión de mentoría si llega una mujer así, más o menos con una falta de claridad en su vida, que se siente cargada, que no sabe realmente cómo ponerse a ella misma de primeras y ser más auténtica? ¿Tú qué le dirías a esa mujer? Bien, me encantan, me encanta sobre todo cuando veo el proceso, ¿no? Cuando veo después de cierto tiempo que me dicen, ¡Ah, Pau, hoy fui capaz de, qué sé yo, de decirle que no a mi pareja, o no sé, porque sobre todo eso que tú dices es muy real y pasa mucho a nivel de pareja. Yo soy muy defensora de las relaciones de pareja, me encanta, trabajo con mi esposo, pero hay un límite entre lo que amo de las relaciones de pareja y la dignidad como mujer y como persona. Entonces, yo lo primero, yo cuando abordo, digamos, las sesiones personales, las abordo sí desde el coaching, pero no me quedo solo con la ontología, sino que yo hago un trabajo integrado entre el cuerpo, emoción y lenguaje. Es decir, yo no la abordo solo en la conversación, sino que a partir de preguntas sí, vamos trabajando el mundo emocional y corporal, porque muchas veces ese límite está grabado en una memoria corporal, de que cuando chiquita me dijeron tú cállate, de que cuando chiquita me enseñaron a no sé qué, y eso se me queda guardado en el cuerpo. Entonces, cuando viene el hombre, por lo general, o bueno, cualquier otra persona, a vulnerarme, yo no soy capaz porque corporalmente no la logro. Entonces yo la abordo desde esa integración. Puede que tengamos que hacer un ejercicio físico, corporal, de bueno, te paras, ¿cómo te pararías? Yo soy, ¿qué te pasa?
Y a la gente le pasa, o sea, le pasa, me duele, yo qué sé, la matriz, me duele el útero, no soy capaz, me duele el pecho, eh, o se ve corporalmente como no se puede poner derecha, por ejemplo, que tiene todo que ver con eso, porque el cuerpo sostiene el mundo emocional. Entonces el mundo emocional está ahí en el cuerpo, está todo ahí. Entonces lo trabajo desde ahí, como desde esa integración. Yo lo primero que le preguntaría es que, ¿qué necesitas y por qué yo? Porque, porque no todo el mundo va con las mismas prácticas. Sí, Ujú. excelente. ¿Y cómo, cómo sientes ese trabajo del cuerpo del que hablas es tan esencial? Y creo que muchas veces también desde la exigencia nos ponemos unas rutinas con el cuerpo que lo pueden, donde estamos como forzando, dando, exigiendo con el cuerpo. ¿Cómo le dirías a las personas generar una relación distinta con el cuerpo? Porque a veces estamos tan desconectadas de nuestros cuerpos, no lo escuchamos, no sentimos hasta que llega un momento de enfermedad para Ujú. equilibrar o algo, porque el cuerpo siempre está hablando, pero nosotras No nos no, sabemos escuchar. sí, no lo sabemos escuchar. ¿Tú cómo escuchas tu cuerpo? ¿Cómo te sientes sintonizada? Y también con la ciclicidad de lo femenino. Sí, mira, lo que te digo ha sido un proceso de toda la vida. De hecho, parte de lo que yo personalmente he tenido más que trabajar es en mi feminidad, es en mi parte femenina. Yo vengo de ser muy masculina, de tener mucho más desarrollado mi lado masculino y de tener que entrar a trabajarlo de manera consciente. O sea, no se me dio, como dicen, de manera natural, sino que lo he tenido que trabajar. Y desde ahí aprendí a escuchar el cuerpo, no en esta exigencia de tengo que hacer ejercicio, entonces son 2 horas al día y entonces como de tal manera, sino esto va a sonar un poco, no sé, no sé si es muy loco, pero muy desde la biología en realidad. Es decir, hay una característica o un concepto del cual yo hablaba también en uno de los videos que tiene que ver con que somos seres determinados en nuestra estructura, es decir, nosotros en nuestra hechura, como estamos hechos cada una, Alejandra tiene una hechura y Paola otra, y si tú y yo nos reunimos todos los días, así durmiéramos juntas, viviéramos juntas y hacemos todos los días lo mismo, lo que te pasa a ti es diferente de lo que me pasa a mí Mm, por tu hechura, no solo en la genética, sino también en la epigenética, es decir, en cómo ha venido pasando todo, cómo ese contexto te ha formado, cómo tus células guardan información no solo tuya, sino de tus ancestros, de otras mujeres, de ujú. tus padres, de los hombres también, de lo masculino. Bueno, todo eso lo traemos, todo, es un montón de información. Y a veces nos paramos en el presente pensando que el presente es no ver al pasado. Y el pasado es maravilloso para poder saber quiénes somos, o sea, es Ujú. súper necesario. Entonces, yo no solo me observo yo, sino observo mi sistema, porque el movimiento y ese determinismo o esa habilidad de estar determinadas, no me la doy yo sola, me la doy en las relaciones. Me aparece en las relaciones, en cómo abrazo, en si no abrazo, en cómo converso, en a qué conversaciones le tengo miedo, qué me pasa cuando hablo. Por ejemplo, cuando yo tuve mi segunda hija, Silvana, tuve embarazo de alto riesgo. Y hubo Ujú. un tiempo después de que ella nace que cada vez que yo hablo de eso me dolía la pelvis, yo sentía el dolor, yo sentía algo. Tuve que constelarlo, trabajar un montón en eso. Eso es escucharme el cuerpo. Yo estoy presente, yo le digo a mis clientes, a las personas con las que trabajo, ¿dónde lo estás sintiendo? ¿Qué sientes? ¿Hay tensión? ¿Hay dolor? ¿Te vas a vomitar? ¿Qué hay? No importa que no lo sepamos interpretar,
No, empecemos a saber que tenemos cuerpo, que había una clienta que me decía, yo pensé que yo existía solo de aquí para arriba, me decía, entonces me peino, me maquillo, soy divina, no Sí, sé qué, pero yo no sabía que yo tenía cuerpo. Yo le decía, ¿cómo te mueves? No, no era consciente, Pau, no tengo ni idea. sí. Entonces, es eso, yo incluso podría ser un poco loca, pero yo todo el tiempo estoy en ese continuo escucha. ¿Qué me digo? Me tuerzo un pie y, bueno, espérese porque me lo estoy torciendo. No, porque lo decía Humberto Maturana, que estudié un buen tiempo con él, y él decía, la rana ranea, Ujú, ¿no? El pájaro pajarea, y ya, sabe hacerlo, sabe ranear. ¿Por qué Alejandra no alejandrea todo el tiempo? ujú. ¿Por qué Paola no paolea? Si se tiene a sí misma, y es por esa desconexión con nuestro cuerpo y nuestras emociones. Porque a Total. veces entonces Alejandra paolea o Paola Ujú, Alejandrea, y resulta que ahí pierdo mi biología, pierdo mi claro. determinismo. Y tu autenticidad, estás Claro, tratando de ser algo que no eres. que no soy, Sí. que no quiere decir que no me pueda mover hacia la transformación, todo lo contrario. Si yo me Ujú, doy cuenta quién soy, cómo soy, y digo, esto no me está funcionando, puedo empezar a jugar a transformarme, pero no en Alejandra, sino en otra Paola. ujú, Y mañana soy una nueva Paola y paoleo de una manera diferente, pero no ujú, me convierto en ti. ujú. ¿Mm? Sí, total. Y en el mundo de hoy, de tantas redes, de tanta comparación, de que la gente está creo, entre más conectados estamos, hay un riesgo de perder esa autenticidad porque todo se vuelve caras y imágenes de perfección, eh, y ciertos estándares de belleza, ¿cierto? Y es como si todo el mundo estuviera tratando de ser otra persona. Pero impresionante, Mm, impresionante. Incluso uno lo ve, yo doy clases también para coaches, o sea, formo coaches, y uno lo ve, ujú, ellos dicen, es que yo quiero ser como tú. Yo le digo, no, entonces deje de tomar clase conmigo. Yo no quiero que usted sea como Paola, quiero que usted sea como usted. No, pero es que yo he sido abusado y traigo tanta porquería encima. Y yo, maravilloso, vuélvela en abono. ujú, Conviértela en abono, sí, como la naturaleza. De ahí sale el compost. ¿De dónde cree que sale el compost? ujú, De sí. ahí. Pero yo no tengo toda esa porquería que usted tiene, aprovéchela. No se vuelva como yo. Sí, esto, bueno, justo tengo acá mi libro que escribí un poco hablando de eso, hablando, se llama Lindo, Hablando con sí. Dragones, y es justamente una mirada donde yo personalmente entré a mi oscuridad a sanar muchas cosas con mi sistema, con mi familia, mandatos de enfermedad, de diferentes situaciones sistémicas y con una enfermedad personal también. Sané una enfermedad que me dijeron era incurable los médicos, pero la única manera que pude hacerlo fue soltar todo lo de afuera, entrando profundo en mí y dándome cuenta que ahí en ese dolor y en esas heridas, que no eran solo mías, sino de mi sistema, pues era solo abrazándolas que podía realmente transmutarlas. Y eso se volvió una especie de poder, esa oscuridad, ese lugar oscuro que no quería ir, que me daba miedo, que eran esos dragones, terminaron Ay, siendo divino. mi mayor como poder personal, salió de ahí, pero ese poder solo sale cuando entras a ese abono, a ese compost y lo abonas y nutres tus raíces y Es honras tus magia. ancestros. Es pura magia, sí. Es magia. A mí me dicen Mm, algunos cuando yo hablo, me dicen, o sea que uno puede hacer magia, porque si uno trabaja desde la biología, uno puede hacer un montón de cosas que además no se imagina que puede hacer. Entonces me dicen, ujú, es como hacer magia, y yo no, es como no, es hacer magia. sí, Lo que pasa es que lo podemos sí. hacer, pero no nos creemos capaces. O sea, ¿de dónde creen que ha salido toda la magia de la vida? Ujú, Pues de los seres vivos, y nosotros somos uno de ellos. sí, sí. Qué Hermoso, precioso eso. hermoso. Entonces, creo, me siento muy, resueno mucho con tu historia y creo que pues muchas personas es muy sanador estar al servicio
y lo que hiciste de bajar a los proyectos macro y a los grandes proyectos y estás ahora con el proyecto en el lugar más micro, pero más significativo que es el ser. Y como desde ahí creo que se genera un impacto también muy grande hacia afuera. Claro, Así. de hecho pienso que hace 1 o 2 semanas me reunía con una persona que me hablaba de toda la crisis climática y que está en un alto cargo. Me decía, Ujú, Pau, ¿qué crees que podemos hacer? Y yo le dije, bajarse del ego. Es que ahora creen ujú, que tienen la razón, entonces que el cambio climático, si eres capaz de bajarte del ego en el que estás montada, y poderle llegar a la gente en lo que realmente le pasa con respecto a la crisis climática, cómo nos afecta, cómo nos trae pandemias, o sea, que entremos realmente en esta oscuridad que hemos creado como humanidad. Si la ujú, logramos, la sacamos adelante, si no, no. Y ella me decía, no, no somos capaces de meternos. Y yo, bueno, está bien, quédate donde te quieras quedar. mm, También es tu poder. Cada uno se puede quedar donde quiera quedarse. mm, Ella me decía, entonces no lo vamos a lograr. Yo le dije, por ese camino no creo. El mm, camino está en qué me pasa a mí con la crisis climática. Debo cambiar mi arrogancia, mi manera de ver a la naturaleza como si yo fuera superior, mi manera de ujú. comer, mi manera de respirar, todo, Sí, sí. todo, no es haciendo más políticas. Es inmersando, ¿no? Como inmersión en el sistema, sentirnos parte de él, como entrelazados, no superior. Es Claro, cierto, como todo está conectado. yo soy el observador que observa, pero yo hago parte de lo que observo. Ujú, Yo no sí, estoy afuera observando, yo observo y hago parte de eso. Yo soy sí, parte del sistema, yo soy el sistema. ajá. Y desde ahí puedes crearlo y co-crear y ayudar a cuidar desde un mejor lugar, no como algo separado, que es lo que el método científico nos enseñó, esa Claro, separación. claro. No como que yo lo hago porque yo sé. Ujú, No, ese yo sé me pone arrogante. sí, ajá. Ay, sí, Paola, pues realmente qué conversación, wow, qué luz, qué bonito, me encanta conocer más de ti y que más personas conozcan ese camino tan valiente y auténtico que has hecho. Cuéntanos un último mensaje para los que nos escuchan y también cuéntanos dónde las personas pueden encontrarlos a ustedes en su proyecto de Somos Par. Bueno, mira, nos encuentran en todas nuestras redes sociales, en todas nuestras redes nos llamamos igual, somos par.com.co, en Instagram somos par.com.co, en Facebook, en LinkedIn y tenemos nuestra página web que se llama somospar.com.co. Ahí estamos súper disponibles, nos pueden escribir, ahí nos encuentran. Ahora, esta última pregunta que tú me haces, yo la quiero cerrar con la última palabra de este, digamos, módulo, que Ujú, es auténtico y expresivo, y es todo esto de lo que hemos venido hablando, se manifiesta biológicamente en la expresión. ujú, Uno expresa lo que es. No, no se puede mentir ahí, si no. Tal vez la palabra sí, miente, pero la expresión no es solo palabra. Uno en el cuerpo no puede mentir, uno en el amor no puede mentir, no se puede ujú, mentir. sí. Entonces uno expresa, porque además si uno no expresa se queda impreso. Ujú, Entonces yo no quiero que nada se quede impreso, yo quiero poder seguir siendo, poder evolucionar, poder seguir transmutando. ujú, Entonces pienso que ahí está, no sé, pienso que ahí está como el quick del asunto, ujú, poder saber conversar, saber expresar, saber abrazar, saber ujú, sentir, saber dar y también recibir, ¿no? ujú, Estar en ese equilibrio. Yo pienso que la expresión es lo que nos permite eh, evolucionar, convivir, ujú. ¿sí? Eso. No sé si me fui para donde no era. No, está muy poderoso. Me encantó eso de no imprimirnos lo que no expresamos o no lo imprimimos adentro y nos queda como una marca.
Claro, lo que no se expresa se impresa. Se impresa. Eso está, wow, muy poderoso. Pues sí, bueno, Paola, pues de verdad muchísimas gracias por este espacio. Gracias también por la sabiduría que has compartido con musas, con las mujeres que están tomando nuestro programa Mandala de la Musa y con nuestra comunidad. Y bueno, ojalá muchas personas te contacten para continuar sus procesos contigo y desde ese proyecto con tu esposo. Gracias, gracias a ti también por esta invitación. Para mí es un honor poder estar con Musas, acompañándote a ti, acompañando a tantas mujeres. Me encanta y bueno, aquí estoy disponible y al servicio de verdad de una mejor vida. Ay, muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias por sintonizarse. Gracias. Muchas gracias por sintonizarte hoy a nuestro espacio de Musas Inspire. Te invito también, si resuenas con estos contenidos, que contactes con Comunidad Musas, un espacio único de contención y acompañamiento para mujeres en procesos de transformación, y también que explores nuestros contenidos de Academia Musas, un lugar donde puedes explorar tu propio liderazgo y hacer procesos de transformación con las mejores mentoras. También te invito a que explores nuestra página web www.musas.co y que entres a nuestras redes Alejandra Torres Musas en Instagram y en Facebook. Muchas gracias por conectar y nos vemos nuevamente en otro episodio de Musas Inspire.